Estaban ciegos, pero sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Ese pensamiento asaltó a Jasmine Dubois la primera vez que pisó el suelo de la mansión Sterling y le provocó un escalofrío que presagiaba algo más que un nuevo trabajo. La familia Sterling vivía en una majestuosa mansión que se alzaba sobre el paisaje como un antiguo castillo envuelto en misterio. Henry Sterling, conocido en el mundo empresarial por su agudo ingenio y determinación implacable, y su esposa Victoria, cuya belleza solo había adquirido la fría y pulida cualidad de una joya con la edad, eran la personificación del éxito y la riqueza. Sus nombres aparecían en las columnas de sociedad. Sus obras benéficas apoyaban a prestigiosas galerías. Sus fortunas se cifraban en cientos de millones. Parecía tener todo lo que uno pudiera desear, pero tras su fachada de impecable respetabilidad había una peculiaridad, una tragedia que los diferenciaba del resto. Tenían 2 hijas gemelas, Olivia y Charlotte. Tenían 10 años y eran preciosas, con rizos dorados como rayos de sol que enmarcaban sus delicados rostros y unos ojos grandes que, de otro modo, habrían estado llenos de travesuras, pero que siempre miraban al vacío. Olivia y Charlotte eran ciegas, o eso decían todos, incluidos los propios Sterling. Era su mayor pesar, y sin embargo, parecía un secreto cuidadosamente guardado que se cernía sobre cada habitación de su lujoso pero palpable mundo privado. Jasmine Dubois, la nueva criada, lo percibió casi de inmediato. El aire de la casa era denso, impregnado del olor a pulimentos caros y a una tristeza añeja y rancia. Jasmine era una mujer de baja estatura, con ojos profundos y serenos que reflejaban una considerable experiencia vital. Sus movimientos eran mesurados y su mirada atenta y penetrante. 50 años le habían enseñado a leer entre líneas y a ver lo que se escondía tras las fachadas. Había experimentado mucho en su vida, tanto alegrías como tristezas, y esto le infundía fortaleza, que soportaba con dignidad. Su primera mañana en la mansión comenzó con instrucciones de la señora Sterling. Victoria habló distante, su voz resonando como un cristal, hermosa pero fría. «Jasmine, tus tareas son las habituales para una criada en una casa como esta», dijo Victoria, sin mirar directamente a su nueva empleada, mientras pasaba las páginas de un delgado cuaderno. Presta especial atención a la limpieza de las habitaciones de las chicas. Son sensibles a todo. Y por favor, pasa lo más discreta posible. Su tranquilidad es lo primero. Sí, señora Sterling, lo entiendo, respondió Jasmine con voz suave y uniforme. Y Victoria finalmente levantó la vista con una especie de advertencia en sus ojos. Las chicas están ciegas. Por favor, no les hagan caso. Están acostumbradas a su peculiaridad. No queremos que nadie las presione ni se muestre demasiado comprensivo. Solo las molesta. «De acuerdo», dijo Jasmine, pero su voz interior ya estaba dando la alarma. ¿Ignorarlo? Eso sonaba extraño, muy extraño. Jasmine pronto asumió sus responsabilidades. Limpiaba diligentemente las habitaciones, pulía los muebles y cambiaba la ropa de cama. Pero toda su atención estaba centrada en las gemelas. Desde los primeros momentos que pasó en la mansión, notó detalles inusuales en el comportamiento de Olivia y Charlotte que no encajaban con su idea de ceguera absoluta. Las niñas se movían por la enorme casa con una gracia asombrosa. Jasmine no las vio tropezar con muebles ni chocar contra una pared. Sus movimientos parecían una danza cuidadosamente ensayada, una extraña coreografía en la que cada paso era medido y cada toque tenía un propósito. Encontraban fácilmente sus juguetes esparcidos por la habitación del bebé, los libros en los estantes, incluso si estaban ligeramente cambiados de lugar. Sus dedos se deslizaban sobre los objetos con una seguridad que a Jasmine le parecía sobrenatural para alguien que nunca había visto la luz. Un día, mientras Jasmine quitaba el polvo del pasillo, vio a Olivia y Charlotte bajar por la amplia escalera. Un rayo de sol se filtraba por la ventana alta y caía directamente sobre los escalones.
Yasmín se detuvo, observando. Ambas entrecerraron los ojos un instante. Fue un movimiento sutil, instintivo, como una reacción a demasiada luz. Pero los ciegos no entrecierran los ojos, no ven la luz para reaccionar a ella. En otra ocasión, Yasmín estaba limpiando las ventanas de la sala mientras las gemelas jugaban en la alfombra del rincón más alejado. De repente, un cachorrito, el favorito de la señora Sterling, salió disparado de detrás del sofá. Corrió directo hacia las niñas. Yasmín esperaba que se estremecieran ante el contacto inesperado, o incluso que se asustaran. Pero Olivia y Charlotte, como si hubieran recibido una señal, giraron la cabeza simultáneamente hacia el cachorrito, como si lo hubieran oído venir. Y no solo lo oyeron, sino que vieron su trayectoria, porque sus cabezas se movieron al unísono, siguiéndolo con una mirada completamente ciega. Solo en el último momento, cuando el cachorrito estaba casi a sus pies, sus rostros volvieron a asumir su expresión habitual, una mirada vacía y fija. Estos momentos se acumulaban como granos de arena, creando una duna de duda en el alma de Yasmín. Observó que las gemelas respondían a los movimientos repentinos no solo con sonido, sino también con sutiles movimientos oculares, como si intentaran concentrarse en la fuente. Veía cómo a veces giraban la cabeza hacia la ventana cuando pasaba un coche por la calle, aunque quizá no hubiera ruido, pero un destello de sol podría haber llamado la atención. Estas reacciones eran tan sutiles que fácilmente podrían haberse atribuido a la casualidad o a un oído bien desarrollado, de no ser por su regularidad. Pero Yasmín sabía que no era casualidad, era algo más. Su corazón se dolía de compasión por estas frágiles niñas. Estaban rodeadas de lujo, pero privadas de vida real. Sus días transcurrían según una estricta rutina: desayuno, clases con la institutriz, que parecía evitar todo contacto personal, lectura de libros en braille, música, juegos tranquilos. Nunca salían sin escolta, e incluso entonces sus paseos se limitaban a un pequeño jardín cercado. Nunca reían con ganas, no corrían como niñas normales, no exploraban el mundo que las rodeaba con curiosidad. La suya era una jaula dorada, y Yasmín sentía que el aire en ella se volvía más pesado. «Charlotte, Olivia», llamó Yasmín una tarde al verlas en la sala. Las niñas estaban sentadas en el suelo, deslizando los dedos por las páginas de un gran libro con imágenes en relieve. Levantaron la vista pálidas, con la mirada aún vacía. «¿Sí? Hola, Yasmín», susurró Olivia. Su voz era baja, como si temiera perturbar la paz de la casa. «¿Cómo están, chicas? ¿Qué hacen?», Zrenia preguntó Yasmín, sentándose a cierta distancia. Sabía que no podía ser demasiado insistente. La señora Sterling les había dejado claro que la distancia era la clave. «Estamos leyendo sobre mariposas», respondió Charlotte. Yasmín vio los dedos de Olivia acariciando suavemente el contorno elevado del ala de una mariposa en la página. «Las mariposas son criaturas tan hermosas», dijo Yasmín en voz baja. «Tienen alas tan brillantes de tantos colores». «¿Sabes? Vi una mariposa, parecía una pequeña nube azul con puntos negros, y revoloteaba tan suavemente como si bailara en el aire». Habló lentamente, describiendo colores y movimientos, intentando evocar imágenes en sus mentes, y entonces notó algo. Mientras describía la nube azul y los puntos negros, los ojos de Charlotte parecieron fijarse en el rostro de Yasmín por un instante, para luego volver rápidamente a su posición normal. Fue casi imperceptible, pero Yasmín lo sintió como un puñetazo en el estómago. Estaban escuchando con algo más que sus oídos. Percibieron sus palabras con una profundidad oculta. «¿Alguna vez has oído cantar a un ruiseñor?», preguntó Yasmín, cambiando de tema. Olivia negó con la cabeza. «No salimos mucho». «Los ruiseñores cantan tan hermosamente, especialmente al atardecer. Su canto es como campanillas de plata esparciéndose en el aire», continuó Yasmín con ternura en su voz. Charlotte suspiró suavemente de repente. No fue un suspiro triste, sino más bien soñador.
Levantó sus pálidas manos e hizo un pequeño movimiento como si intentara atrapar una mariposa invisible o escuchar un ruiseñor invisible. Yasmín sintió una pena tan profunda por ellos que quiso abrazarlos, estrecharlos contra su pecho y decirles que todo estaría bien. Pero se contuvo. Era solo una criada, nueva en la casa, y debía tener cuidado. La creciente inquietud interior de Yasmín se hacía cada vez más fuerte. Sentía que bajo la superficie de esta vida perfecta se escondía algo profundamente perturbador, algo que hacía que estas dulces niñas vivieran en un mundo de silencio y aparente oscuridad, mientras el mundo a su alrededor resplandecía de color y sonido. Su mirada, sus primeras observaciones le infundieron una sensación de misterio. Un misterio que era como un muro delgado pero impenetrable que separaba a las gemelas del mundo exterior y de sí mismas. Y Yasmín sintió que no podía dejar ese muro en paz. Tenía que descubrir qué se escondía tras él. La determinación de Yasmín por descubrir la verdad se fortalecía cada día. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo dos jóvenes vidas se consumían tras los muros de aquella lujosa pero siniestra mansión. Su voz interior le gritaba sobre la injusticia y sabía que debía actuar, aunque con cautela. Al comenzar su jornada laboral, ya sentía la tensión en el aire, como si el muro invisible que rodeaba a las gemelas comenzara a resquebrajarse, dejando que su curiosidad se filtrara. Esa mañana, mientras Yasmín arreglaba flores frescas en la sala, vio fugazmente a la señora Sterling, Victoria, regañando a Olivia. La niña permanecía cabizbaja y Victoria, ajena a Yasmín, habló en voz alta pero en voz baja. «Ya hablamos de esto, Olivia. Conoces las reglas. No puedes comportarte así. La gente podría notarlo». Yasmín no oyó exactamente lo que hizo Olivia, pero la expresión de Victoria era tensa, casi temerosa. Era la primera manifestación directa de conflicto que Yasmín había visto, y al instante la inquietó profundamente. ¿Qué se suponía que Olivia no debía notar? ¿Y por qué su madre desconfiaba tanto de la gente? Yasmín observaba a las gemelas con redoblada atención, pero no de forma evidente. Se fijó en cómo Olivia y Charlotte se movían por la casa. Parecían conocer cada paso, cada curva del pasillo, cada mueble. Sus movimientos eran fluidos, casi impecables. Pero a veces, en momentos de relajación, Yasmín percibía detalles extraños. Una vez vio a Charlotte subiendo las escaleras, con la mirada fija en un rayo de sol que se filtraba por una vidriera. Giró ligeramente la cabeza hacia la luz, antes de apartar la mirada rápidamente, como si recordara algo y se diera cuenta. No era la mirada de una persona ciega que solo siente calor. Era algo más, un deseo casi fugaz de ver. En otra ocasión, mientras Yasmín servía el té en la biblioteca, donde las chicas solían leer sus libros táctiles, un pequeño objeto, un marcapáginas de plata, cayó accidentalmente de la mesa. Cayó al suelo de parqué, rebotando a varios metros de distancia. Yasmín estaba a punto de agacharse a recogerlo, pero Olivia, sin pensarlo, extendió la mano directamente hacia el punto donde se había quedado el marcapáginas y lo levantó con facilidad. El gesto fue tan preciso que Yasmín apenas logró sujetar la bandeja. Una persona ciega, al oír el sonido del marcapáginas al caer, podría haberse girado en la dirección del sonido, pero no habría extendido la mano con tanta seguridad, sabiendo exactamente dónde terminaría el objeto. Yasmín le dio las gracias a la chica, intentando disimular su sorpresa. Olivia solo asintió levemente y luego dejó rápidamente el marcapáginas sobre la mesa, como si su propia acción la hubiera asustado. Estos pequeños momentos, apenas perceptibles, se acumulaban en su memoria como guijarros en un arroyo, creando gradualmente una imagen convincente. El comportamiento de los gemelos era perfecto, pero bajo esta perfección se escondían manifestaciones que no podían corresponder a niños completamente ciegos.
Yasmín sabía que la clave para resolver el misterio residía en la confianza de las chicas. No podía presionarlas, pero sí podía estar presente. Empezó a pasar más tiempo con ellas, buscando excusas para comunicarse. No las obligaba, sino que les ofrecía su compañía con delicadeza. «Chicas, ¿quieren que les lea este libro?», preguntó, no refiriéndose a las ediciones táctiles, sino a los libros normales con muchas imágenes que describía con gran viveza. Al principio, las chicas se mostraron reservadas. Escuchaban, pero no se abrían. Sigamos con nuestra historia. Cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios y suscríbete al canal. Yasmín les contó historias de su vida, de su infancia en otro estado, de las flores que vio, del sonido del océano. Les describió el olor a pan recién horneado y a lluvia de verano. Les cantó viejas canciones de cuna que su madre les había cantado. Su voz era cálida y dulce y parecía penetrar el muro de alienación del que se habían rodeado las niñas. Lentamente, muy lentamente, las gemelas empezaron a coger cariño. Charlotte fue la primera en demostrarle cariño. Un día, mientras Yasmín le leía un cuento sobre animales parlantes, Charlotte extendió de repente una manita fresca y le tocó suavemente el antebrazo. Fue un gesto fugaz, casi imperceptible, pero para Yasmín significó mucho. Era una muestra de confianza. «Jazmín, ¿cómo es un arco iris?», preguntó Olivia un día mientras estaban sentadas en el jardín de invierno. «Un arco iris, Olivia», sonrió Jazmín. «Es como si el cielo llorara lágrimas de colores después de la lluvia, y luego el sol las besara y se convirtieran en un gran arco de los colores más vibrantes imaginables, rojo como fresas maduras, naranja como hojas de otoño, amarillo como el cálido sol de verano, verde como la hierba fresca, azul como un cielo sin nubes, índigo como el mar profundo y morado como una delicada flor de lirio. Aparece y desaparece como por arte de magia». Olivia permaneció sentada en silencio, escuchando cada palabra mientras sus pálidos dedos acariciaban suavemente una hoja de violeta. «Ojalá pudiera ver un arco iris», susurró, con un anhelo tan genuino en su voz que a Jazmín se le encogió el corazón. Este intercambio confirmó sus sospechas. Las chicas no estaban completamente ciegas, querían ver. Algo las detenía o estaban convencidas de lo contrario. Cuanto más se acercaba Yasmín a las gemelas, más percibía la resistencia de sus padres y del resto del personal. El señor Henry Sterling siempre estaba ocupado. Su presencia en la casa era fugaz. Saludaba a Yasmín con cortesía, pero su mirada siempre era distante, como si la viera como una función más que como una persona. Victoria, la señora Sterling, era más visible, pero también mantenía las distancias. Sus conversaciones con Yasmín giraban exclusivamente en torno al trabajo, al mantenimiento del orden, al horario. Cuando Yasmín intentaba hacer una pregunta casual sobre las gemelas, su bienestar o sus hábitos, Victoria se ponía tensa de inmediato. «Señora Sterling, he notado que a las niñas les gusta mucho que les lean. Quizás deberíamos buscarles libros nuevos», preguntó Yasmín un día. Victoria levantó la cabeza de golpe. «Son ciegos, Yasmín. Tienen libros especiales. No te preocupes. Haz tu trabajo». Su voz era fría y su mirada de advertencia. No era la respuesta de una madre que cuida a sus hijos, sino la de alguien que ocultaba algo. Otros miembros de la casa eran igual de esquivos. La jefa de limpieza, la señora Evelyn, una mujer de mirada penetrante y con la costumbre de vigilar a todos, siempre aparecía cuando Yasmín pasaba tiempo con las gemelas. Su presencia no era una amenaza evidente, sino más bien una señal de que una atención excesiva a las niñas no era bienvenida. Cuando Yasmín intentaba hablar de la salud de Olivia y Charlotte con la cocinera o el jardinero, cambiaban de tema rápidamente, alegando estar ocupados o ser ignorantes.
El señor y la señora Sterling son quienes mejor saben cuidar de sus hijos, dijo una vez el viejo jardinero mientras podaba un rosal. Sus palabras transmitían menos lealtad que miedo. Este muro de silencio y aislamiento solo alimentó las sospechas de Yasmín. Se sentía como una detective, obligada a reunir pistas de la nada. ¿Por qué existía una conspiración de silencio tan poderosa en torno a dos niñas de 10 años? ¿Y por qué su ceguera era una parte tan importante del misterio? Un día, Yasmín estaba casualmente afuera de la oficina del señor Sterling cuando la puerta estaba entreabierta. Escuchó un fragmento de su conversación telefónica. No, doctor. Campbell, no podemos arriesgarnos. Ha visto demasiado. Si esto sale a la luz, lo destruirá todo. Tenemos que asegurarnos de que no diga nada. La voz del señor Sterling era baja y tensa. Yasmín se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Ella? ¿De quién hablaba? ¿De ella? ¿De otra persona? Se apresuró a irse, intentando no hacer ruido, pero las palabras se le quedaron grabadas en la cabeza. Esa noche, después de que las gemelas se durmieran, Yasmín se sentó en su pequeña habitación en el ala de servicio. Sacó un cuaderno en el que había estado tomando notas en silencio. Fechas, observaciones, fragmentos de conversación. Sus notas eran escasas, pero cada línea confirmaba sus peores temores. Las niñas no estaban ciegas, o al menos su condición no era lo que parecía, y alguien muy poderoso, muy influyente, lo ocultaba. Releyó sus notas, intentando encontrar alguna pista, alguna clave lógica para este rompecabezas. Las preguntas bullían en su cabeza. ¿Por qué fingían ser ciegos? ¿Qué beneficio les aportaba a los padres? ¿O era un castigo? ¿O protección? Cada día que pasaba, Yasmín se sentía más atrapada. Quería escapar, pero el recuerdo de Olivia y Charlotte, atrapadas en su jaula dorada, la atormentaba. Sabía que era la única adulta que las veía como realmente eran y que estaba dispuesta a arriesgarse para descubrir la verdad. El pensamiento la llenó de determinación. El miedo era fuerte, pero la responsabilidad era aún más fuerte. Tenía que ser sus ojos, su voz. Tenía que derribar el muro que los separaba del mundo y rescatarlos de la oscuridad imaginaria. Yasmín cerró el cuaderno. Estaba oscuro afuera, pero un fuego ardía en su interior. No sabía qué le esperaba, pero una cosa sí sabía: no se rendiría. La mano temblorosa de Yasmín se cernía sobre el pomo de la puerta de la oficina de Henry Sterling. Las palabras que había oído la noche anterior resonaban en su cabeza. Haber visto demasiado lo destruirá todo. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía oírse desde el otro lado del pasillo. Sentía que estaba al borde de algo terrible, pero no podía echarse atrás. La vida de Olivia y Charlotte dependía de ella. Sabía que Henry Sterling solía estar ocupado en su oficina municipal a esa hora. Victoria Sterling estaba en un almuerzo benéfico. Un momento perfecto para buscar. Yasmín pasó junto a la puerta abierta como si fuera a la despensa a buscar provisiones. Nadie. Entró con cuidado en el estudio, cerrando la puerta con fuerza tras ella para que ningún otro sirviente notara su ausencia. El estudio olía a cuero viejo y tabaco caro. Un gran escritorio se alzaba en el centro de la habitación, cubierto de papeles. Yasmín empezó a examinar la habitación metódicamente. Primero, las estanterías. Revisó los lomos de los libros, miró detrás de ellos y pasó la mano por el borde superior. Nada fuera de lo normal. Luego, los cajones del escritorio. El de arriba estaba cerrado con llave. Abrió el siguiente. Estaba lleno de documentos bancarios y correspondencia comercial. Nada que tuviera que ver con medicina ni con chicas. El siguiente cajón era más profundo y contenía fotografías antiguas y varios álbumes pesados. En el fondo, bajo una pila de papeles y recortes de periódicos viejos, Yasmín sintió algo duro y liso. Era una carpeta de cuero sin nada escrito.
Le temblaban las manos al abrirla. Dentro había viejos informes médicos. En la primera página, los nombres llamaron su atención: Olivia y Charlotte Sterling. La fecha era de hacía 10 años, poco después de su nacimiento. Había varios documentos en la carpeta, todos escritos con letra pequeña de médicos. Yasmín hojeó las páginas, intentando comprender la esencia. Uno de los documentos, firmado por el doctor Archibald Campbell, el mismo nombre que le había oído mencionar a Henry, decía: las bebés Olivia y Charlotte Sterling, tras un examen completo, mostraron una ausencia total de respuesta a los estímulos luminosos. Diagnóstico: amaurosis congénita, ceguera total de ambos ojos. Yasmín frunció el ceño. Ceguera total. Pero había visto a las niñas reaccionar a la luz, cómo encontraban objetos al moverlos. Era demasiado contradictorio. Hojeó las páginas. Debajo de esta había otra, mecanografiada, pero también sellada y fechada solo 3 meses después. Estaba firmada por otra doctora, la doctora Elizabeth Woods. Esta decía algo completamente distinto. El nuevo examen de las gemelas, Olivia y Charlotte Sterling, revela función visual. Presentan un ligero astigmatismo, pero la visión general es normal para su edad. Diagnóstico: se descarta ceguera congénita. A Yasmín se le encogió el corazón de horror. 2 diagnósticos completamente diferentes, hechos con meses de diferencia. Uno confirmaba la ceguera, el otro la negaba. ¿Cómo era posible? No se trataba de un simple error médico. Era una colusión o un fraude monstruoso. ¿Por qué Henry Sterling conservó ambos documentos? ¿Y por qué ocultaron el segundo con tanto cuidado? De repente se oyó el crujido de la puerta principal desde abajo. Yasmín dio un salto. Victoria Sterling había vuelto. El pánico la invadió. Rápidamente guardó el archivo, cerró el cajón y corrió hacia la puerta de la oficina. Logró escabullirse, cerrando la puerta tras ella, y salió al pasillo justo cuando Victoria aparecía en lo alto de las escaleras. «Jazmín, ¿estás ahí? Te llamé». La voz de Victoria era fría y distante. «Lo siento, señora Sterling. Estaba en la lavandería y no oí nada», dijo Yasmín rápidamente, intentando recuperar el aliento. Sentía que la sangre le subía a la cara. Victoria entrecerró los ojos. «De acuerdo. Asegúrate de que todo esté listo para la cena y no entres en la oficina de mi esposo. No le gusta que haya desconocidos allí». «Por supuesto, señora Sterling», dijo Yasmín con una reverencia. Se dio cuenta de que su presencia en la oficina no había pasado desapercibida. Quizás la oficina tenía cámaras ocultas o algún sirviente lo había denunciado. Ahora lo sabía. Su tiempo era limitado. Después de ese día, la presión sobre Yasmín aumentó. Sentía un control constante e invisible sobre ella. La señora Evelyn, la jefa de limpieza, empezó a aparecer con más frecuencia, observando cada movimiento de Yasmín, comentando su trabajo, claramente buscando una excusa para despedirla. «Esta toalla está mal doblada, Yasmín. ¿No entiendes nuestros estándares?», Srenia podría decir, señalando una pila de sábanas perfectamente ordenada. «Hablas demasiado con las niñas. Necesitan paz y tranquilidad, no charlas constantes», dijo Yasmín mientras les leía un cuento a Olivia y Charlotte. Los demás sirvientes la evitaban. Sus miradas reflejaban miedo y cautela. Nadie quería involucrarse en los problemas de Yasmín. Se sentía como una paria, y esto formaba parte del plan de los Sterling: aislarla, hacerla desaparecer. Una noche, al regresar a su habitación, Yasmín descubrió que su cuaderno había desaparecido. El pánico la invadió. Buscó por todos lados, pero el cuaderno había desaparecido. Unos minutos después lo encontró sobre la almohada, abierto por la página donde había anotado sus observaciones sobre las reacciones de los gemelos a la luz. Era más que una advertencia, era una amenaza directa. «Sabemos lo que buscan», resonó en el aire la silenciosa voz de los Sterling. A la mañana siguiente, en el desayuno, Henry Sterling, por primera vez en mucho tiempo, habló directamente con Yasmín. «Yasmín,
Su voz era suave, pero su mirada era firme. Apreciamos tu trabajo. Eres considerada con las chicas, pero debo recordarte la confidencialidad. Nuestro hogar es nuestro castillo y no toleramos miradas indiscretas. Lo entiendo, señor, respondió Yasmín, intentando mantener la calma. Me alegra que lo entiendas, porque hay situaciones en las que la curiosidad excesiva puede tener consecuencias muy desagradables. Para todos. La miró fijamente y Yasmín comprendió que no era solo una advertencia, era un ultimátum. A pesar de su creciente miedo, la determinación de Yasmín se fortaleció. No podía dejar a Olivia y Charlotte en esa mentira. Veía sus sonrisas, sus risas, sus travesuras cuando accidentalmente encontraban un juguete escondido o adivinaban el color de un vestido. Esos momentos la convencieron de que las niñas veían, pero se veían obligadas a fingir. Si se iba, ¿quién lucharía por ellas? Nadie. Yasmín sabía que ya no podía seguir sola. Necesitaba ayuda, alguien de confianza que supiera de asuntos legales o médicos. Pensó en Eleanor Reed, una vieja amiga del colegio que trabajaba como enfermera en un hospital de la ciudad. Hacía años que no se veían, pero Yasmín sabía que Eleanor era una persona íntegra y de principios. Al día siguiente, en su día libre, Yasmín, con el pretexto de una reunión urgente con un familiar, fue al pueblo. Quedó con Eleanor en un pequeño y discreto café, lejos del bullicio de la ciudad. Eleanor seguía delgada y llena de energía, pero ya se le asomaban canas en las sienes. Sus ojos, llenos de bondad, percibieron de inmediato la ansiedad en el rostro de Yasmín. «Yasmín, ¿cuántos años? ¿Pasó algo?», preguntó, tomando la mano de su amiga. Yasmín respiró hondo. «Pasó, Eleanor, y necesito tu ayuda, pero tienes que jurar que no se lo dirás a nadie. Es muy peligroso». Eleanor asintió con el rostro serio. «Lo juro, me conoces». Yasmín comenzó su relato con cuidado. No podía revelar todos los detalles, sobre todo los documentos que había encontrado por miedo a poner a Eleanor en demasiado peligro. En cambio, se centró en sus observaciones de las gemelas, su comportamiento, sus reacciones a la luz y al movimiento. Describió la extraña actitud de sus padres, el secretismo de los demás sirvientes, la sensación de ser vigiladas constantemente y finalmente la desaparición del cuaderno. «Trabajo en casa de los Sterling. ¿Recuerdas a esos millonarios? Tienen 2 hijas gemelas, Olivia y Charlotte. Todos creen que son ciegos. Pero estoy segura de que no es cierto, Eleanor. Ven, lo veo en sus ojos, en su forma de jugar, en su forma de moverse». Eleanor escuchó atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. «Dices que tus padres insisten en su ceguera y sientes que te están presionando para que lo dejes». «Así es. Siento que si me voy o intento contárselo a alguien de la casa, algo malo les pasará a las niñas. Tengo miedo por ellas». Eleanor se recostó en su silla, mirando pensativa por la ventana. «Yasmín, esto es muy serio. Si lo que dices es cierto, no es solo una mentira. Podría ser fraude o, peor aún, abuso psicológico infantil. ¿Por qué harían esto unos padres?» «No lo sé, Eleanor. Quizás una herencia, quizás algo más. Pero encontré algo que me hace pensar que ocultan la verdad sobre la salud de las niñas». Yasmín decidió dar una pista, pero sin ser específica. «Documentos que se contradicen». «¿Documentos? ¿Dónde los encontraste?» «No puedo decirlo, es demasiado peligroso. Pero créeme, no es solo una suposición mía». Eleanor negó con la cabeza. «De acuerdo, lo entiendo. Si tienes razón, no puedes actuar sola y no puedes acusarlos abiertamente sin pruebas contundentes. Los Sterling tienen muchísimos contactos y recursos. Te destruirán. Necesitas un plan y necesitas apoyo legal». «¿Qué debo hacer?». La voz de Yasmín tembló.
Primero, Eleanor se acercó más, bajando la voz. Intenta encontrar más pruebas, algo que no se pueda negar. Fotos, vídeos, nuevos informes médicos de otro médico independiente. Pero eso es muy arriesgado. Segundo, una vez que tengas algo sustancial, necesitarás consultar con un abogado. No con cualquier abogado, sino con alguien especializado en derechos del niño o derecho de familia. Y lo más importante, con alguien conocido por su honestidad e integridad. Eso puede ser difícil de encontrar. Pero ¿a quién debería recurrir? No conozco a nadie. Lo pensaré. Tengo un amigo, un antiguo profesor de Derecho que trabajó en servicios sociales durante muchos años. Ya está jubilado, pero su palabra es fundamental. Quizás pueda decirme a quién acudir. Gracias, Eleanor. Me estás salvando. No me agradezcas, Yasmín. Estás salvando a estas chicas, pero ten mucho cuidado. No confíes en nadie en esta casa y si sientes una amenaza real, corre y llámame enseguida. Al despedirse de Eleanor, Yasmín sintió miedo e inspiración a la vez. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía una aliada y esperanza. Al regresar a la mansión, contempló los majestuosos muros que ya no parecían una prisión lujosa, sino un campo de batalla. Sabía que lo estaba arriesgando todo, pero la mirada de Olivia y Charlotte al mirar al vacío la convenció de que había elegido el camino correcto. Ella sería sus ojos y su voz. No era solo una sirvienta, se convirtió en una protectora y ya no había vuelta atrás. Yasmín sentía que la tensión aumentaba con cada día que pasaba en la mansión Sterling. Tras su conversación con Eleanor, comprendió la magnitud de la responsabilidad y el peligro de su posición. Pero no había duda. Estas dos chicas vivían en una jaula, aunque fuera de oro, y su ceguera era solo la cadena que las mantenía cautivas. Ahora sabía que necesitaba una prueba irrefutable, algo que no pudiera simplemente ignorarse ni refutarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a fragmentos de conversaciones, notas extrañas, documentos médicos que había vislumbrado. Decidió centrarse en el despacho privado de Henry Sterling, que estaba cerrado al público excepto a él y a Victoria. Aunque Henry parecía más amable que su esposa, Yasmín presentía que podría haber algo importante escondido allí, entre sus papeles. La espera fue angustiosa. Una tarde, cuando Henry y Victoria estaban en una cena benéfica y los demás sirvientes estaban ocupados con sus propios asuntos en otra ala de la casa, Yasmín supo que esta era su oportunidad. Sabía que lo estaba arriesgando todo, pero la mirada en los ojos de Olivia y Charlotte, al chocar con las cosas, aunque sus reacciones contaran otra historia, la impulsó a seguir adelante. Su corazón latía con fuerza al acercarse a la puerta del estudio. Recordó que una mañana Victoria había dejado las llaves en la mesa del recibidor con prisa y Yasmín, discretamente, había hecho una impresión del llavero en la cera suave que siempre llevaba consigo para limpiar la plata. Esta impresión le permitió hacer un duplicado. Con manos temblorosas, introdujo la llave en la cerradura. El clic le pareció ensordecedor. La oficina estaba tenuemente iluminada. Las pesadas cortinas estaban bien corridas. Yasmín echó un vistazo rápido a su alrededor. Todo estaba en su sitio. Un enorme escritorio, una silla de cuero, estanterías con miles de libros. Se acercó al escritorio de Henry. Papeles ordenados, montones de libros. Nada fuera de lo común. Entonces, su mirada se posó en un pequeño cofre de madera, hábilmente elaborado, que se encontraba en un estante detrás de los libros. Estaba oculto a miradas indiscretas. El cofre estaba cerrado, pero junto a él había una llave pequeña y ornamentada. Yasmín lo abrió. Dentro había fotografías antiguas, cartas amarillentas y una gruesa carpeta de cuero. La carpeta estaba atada con una cinta y Yasmín sintió que era justo lo que necesitaba. Al desatar la cinta, vio varios documentos dentro. Encima había un sobre sellado con la inscripción: para Olivia y Charlotte, del tío Richard, abierto después de 18 años.
Resistiendo la tentación de leer la carta, sacó el resto de los papeles. Eran informes médicos de 10 años atrás, justo después del nacimiento de las gemelas. Los hojeó y se quedó sin aliento. Informes de oftalmólogos independientes, exámenes neurológicos, todos decían al unísono: Olivia y Charlotte Sterling están completamente sanas. La visión es normal, no hay anomalías. Abajo había más documentos, copias del testamento, pólizas de seguro y extractos bancarios. El resumen del testamento era impactante. El excéntrico y adinerado tío Richard, sin hijos propios, había dejado toda su vasta fortuna, decenas de millones de dólares, exclusivamente a sus sobrinas Olivia y Charlotte. Pero había una estipulación: la administración y la tutela plena del patrimonio recaería en los padres, Henry y Victoria, hasta que las niñas cumplieran 18 años. Es decir, que CEO y Mustaine necesitaban cuidados especiales debido a problemas de salud que les dificultaran vivir de forma independiente. Decía específicamente en caso de problemas graves de visión, audición o del sistema musculoesquelético. Jasmine no podía creer lo que veía. Habían fingido la ceguera de las niñas para obtener el control total de la herencia. Era mucho más cínico y cruel de lo que hubiera imaginado. 10 años de engaño, una década de infancia robada, para que los padres pudieran controlar millones. Rápidamente tomó fotos de todos los documentos importantes de su teléfono. Le temblaban las manos de indignación y rabia, pero entonces su mirada se posó en un pequeño dispositivo de almacenamiento digital escondido bajo una pila de periódicos viejos. Era una memoria USB común y corriente. Algo le decía que se trataba de otra prueba, quizás la más importante. Jasmine guardó la memoria USB en el bolsillo y rápidamente guardó todo en su lugar. Salió de la oficina, cerró la puerta y el cofre. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero ahora sentía una fría determinación mezclada con miedo. Tenía que ver qué contenía la memoria USB de inmediato. Fue a su habitación y encendió su vieja laptop. Insertó la memoria USB y solo encontró un archivo, un video sin título. Jasmine pulsó el botón de reproducción. Victoria Sterling apareció en pantalla, mucho más joven que ahora, pero con la misma fría determinación en la mirada. Se sentó frente a la cámara y habló. «Es para mis recuerdos», empezó Victoria con voz un poco altiva. «Mi loco tío Richard les dejó todo a las niñas, pero esa condición, si tan solo estuvieran sanas, solo recibiríamos migajas. Así como están las cosas, control total. Hasta que sean mayores de edad, no podía dejar pasar una oportunidad así». Las siguientes tomas eran de las gemelas, Olivia y Charlotte, muy pequeñas, de unos 2 o 3 años, corriendo por el jardín, riendo, jugando con una pelota, lanzándosela, atrapándola, señalando a los pájaros. Estaban completamente normales, llenas de vida, viendo niños. Era tan obvio, sus movimientos eran seguros, sus ojos seguían cada movimiento. Jasmine apenas pudo contener las lágrimas. Entonces la cámara se movió. En el video, Victoria, ahora con el rostro ligeramente tenso, dijo: «Empezamos. Al principio fue difícil. No entendían, pero los convencimos todos los días. No ven, queridos, el mundo para ustedes son sonidos y tactos. Necesitan aprender a navegar de memoria. Les tapamos los ojos, los guiamos de la mano cuando aún podían ver, obligándolos a confiar en otros sentidos. Al principio hubo llanto, histeria, pero los niños son tan flexibles, sobre todo a esta edad». El video continuó. Mostraba fragmentos del entrenamiento. Los gemelos tenían los ojos vendados y sus padres repetían metódicamente que estaban ciegos. Henry parecía más deprimido en estas tomas, a veces intentando decir algo, pero Victoria lo interrumpía bruscamente con los ojos llenos de fría determinación. Ella insistió. Se escuchó la voz de Henry de fondo. Más tarde, fuera de la grabación principal. Al parecer, había grabado su comentario en secreto, después de que Victoria terminara su revelación.
Yo no quería esto, pero ella dijo que era la única manera de asegurar un futuro para nuestras hijas, que vivirían en el lujo, que las protegeríamos de un mundo cruel donde su riqueza podría convertirse en un peligro. Yo era débil, acepté. Yasmín miró la pantalla, sintiendo un nudo en la garganta. Esta mujer, esta madre, les había robado la vista a sus hijos. Su capacidad de percibir el mundo por dinero era monstruoso, un abuso psicológico injustificable. 10 años de adoctrinamiento diario, 10 años de mentiras. Cuando terminó el video, Yasmín permaneció sentada en completo silencio. Su mano aferraba el teléfono con las fotos de los documentos. Sabía que ahora lo tenía todo. Pruebas irrefutables. Su corazón se llenó de una mezcla de asco, ira y una inmensa compasión por Olivia y Charlotte. Tenía que actuar ya, no había tiempo que perder. Cada minuto que estas chicas pasaban mintiendo era un delito. Yasmín sabía que tenía que enfrentarse a Victoria y Henry, ahora, y las chicas tenían que estar allí. Tenían que aprender la verdad de ella, no de sus engañadoras. Esa misma noche, cuando Henry y Victoria regresaron de cenar y se reunieron en el salón para el tradicional té de la tarde con las chicas, Yasmín hizo algo que nunca antes había hecho. Entró en el salón sin llamar ni pedir permiso. Victoria levantó la cabeza bruscamente, frunciendo el ceño. «Jazmín, ¿qué significa esto? Te has olvidado de la decencia». «Vine a hablar contigo», dijo Yasmín con voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «Y se trata de Olivia y Charlotte». Henry la miró con expresión cansada. Las chicas, sentadas en el sofá, permanecieron inmóviles mirando al vacío, pero sintieron la tensión en el aire y se estremecieron levemente. «No tengo nada que hablar contigo», Victoria tomó un sorbo de té. «Tu deber aquí es cuidar la casa. Ocúpate de tus propios asuntos». «Estas chicas son asunto mío», dijo Yasmín acercándose, «y no dejaré que les arruines la vida nunca más». Victoria rió, pero su risa sonó falsa. «¿Destruir? Les damos todo lo que podrían desear, los mejores médicos, la mejor atención». «Les diste 10 años de mentiras». Yasmín contestó el teléfono. «Sé la verdad, vi los documentos, vi el video». Victoria se quedó paralizada. Su rostro palideció al instante y la taza que sostenía tintineó contra el platillo. Henry se estremeció y abrió mucho los ojos. «¿De qué estás hablando? ¡Estás loca!», gritó Victoria, poniéndose de pie. «Dámelo». Se abalanzó sobre Yasmín, intentando arrebatarle el teléfono. Yasmín la esquivó con destreza. «No me toques, no tienes derecho. Les mentiste todos los días de sus vidas». Rápidamente abrió la galería en su teléfono y sacó un primer plano de una de las fotografías de los informes médicos, donde estaba escrito en blanco y negro: «La visión es normal». «Mira», Yasmín le entregó el teléfono a Henry. «Estos documentos son auténticos, no son falsos. Tus propios médicos lo han confirmado. Pueden ver». Henry contestó el teléfono con manos temblorosas. Examinó las cartas, con el rostro cada vez más distorsionado. Victoria, recuperándose del susto, empezó a gritar: «¡Mentiras! ¡Esto es falso! No sé de dónde lo sacaste, pero te arrepentirás, te destruiré». «Eso no es todo lo que vi». Yasmín ignoró sus amenazas. Reprodujo el video. «Vi esto». La voz familiar de Victoria llegó por teléfono, describiendo su cínico plan. La voz de Henry, llena de arrepentimiento, y videos de las pequeñas Olivia y Charlotte jugando, corriendo y viendo. El silencio en la habitación era ensordecedor. Solo la voz de Victoria al teléfono lo rompió. Victoria se quedó de pie como una estatua, con el rostro desencajado por el horror y la rabia. Henry miró la pantalla, luego a sus hijas y luego volvió a mirarla, con los ojos llenos de lágrimas. Olivia y Charlotte estaban sentadas en el sofá sin comprender lo que pasaba, pero sintiendo la atmósfera de desastre. Escucharon las voces de sus padres por teléfono, las palabras ciego, herencia, control. Sus pequeños cuerpos se tensaron.
Miren, chicas, la voz de Yasmín se suavizó, pero tenía una fuerza increíble. Giró el teléfono hacia ellas, hacia sus rostros. Miren esto, son ustedes. Voltearon la cabeza hacia la fuente del sonido y la luz. Sus ojos, por lo general tan quietos, ahora, lenta pero seguramente, se fijaron en la pantalla del teléfono. Vieron niñas que se parecían mucho a ellas jugando en el jardín. Vieron a sus padres, tan jóvenes. Y entonces el mundo brilló. Para Olivia fue la primera vez. Sus ojos, que había mantenido cerrados a todo lo que no fuera oscuridad o borrón durante 10 años, ahora veían una imagen clara. Vio el rostro de Yasmín, las lágrimas en sus mejillas, el rostro preocupado de su padre, el rostro congelado y distorsionado de su madre. Vio colores, el sofá en el que estaba sentada, las cortinas, los muebles. Gritó, fuerte, desgarrador, como si volviera a nacer. Charlotte, conmocionada por el grito de su hermana, también se estremeció, y en ese instante, como si un muro invisible entre ella y el mundo se hubiera derrumbado, vio el rostro de Yasmín extendiendo la mano, vio sus propias manos, sus dedos, que durante tanto tiempo solo había conocido por el tacto. Vio el rostro de Olivia, deformado por el llanto y la conmoción. Fue en el momento en que su mundo se hizo añicos e inmediatamente comenzó a recomponerse, pero completamente diferente. No estaban ciegos, nunca lo habían estado, habían sido engañados por las personas que más amaban en el mundo. Ya vemos, susurró Charlotte con una voz que reflejaba horror y asombro. Olivia, ¿lo ves? Olivia asintió entre lágrimas. Miró a su madre y no había amor ni ternura en sus ojos, solo dolor, decepción y una inmensa tristeza. Victoria se desplomó en una silla. Su rostro estaba ceniciento. No pudo articular palabra. Su mundo, fundado en mentiras, se desmoronaba ante sus ojos. Henry caminó hacia sus hijas tratando de abrazarlas, pero Olivia lo empujó. «Papá», su voz temblaba, «¿por qué? ¿Por qué hiciste esto?» Henry se arrodilló, con los hombros temblando en un sollozo silencioso. «Yo no quise, chicas. Fui débil. Su madre me convenció. Por el dinero, por la herencia, soy tan culpable». «Nos engañaste», dijo Charlotte, con la mirada fija en Victoria. «Dijiste que éramos ciegos». Victoria levantó la cabeza. Sus ojos aún reflejaban un intento de justificarse. «Fue por tu bien. Vivías en el lujo. Estabas protegida». «¿Lujo? ¿Protegido?» Yasmín dio un paso al frente, bloqueando el paso de Victoria. «Les robaste 10 años de vida. 10 años de ver el sol, las estrellas, los rostros de sus amigas. Les robaste la paz». Olivia y Charlotte se acercaron a Yasmín, rodeándola con sus pequeños brazos. La veían como su única salvadora, la única persona en quien podían confiar. El mundo que acababan de descubrir era hermoso y terrible a la vez, y Yasmín era su guía. Se prometió a sí misma que las cosas serían diferentes ahora. Tras los estridentes gritos de Olivia y Charlotte, las dolorosas confesiones de Henry y los desesperados intentos de Victoria por justificarse, el caos se apoderó de la majestuosa mansión. Las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche y la luz de las balizas, que se filtraba por los altos ventanales, danzaba en las paredes como un presagio de fatalidad inminente. Antes de que Yasmín pudiera abrazar a las temblorosas chicas, las puertas principales se abrieron de golpe. 2 policías uniformados entraron en la sala, seguidos de una mujer con traje formal y expresión seria, una representante de servicios sociales y otra persona, probablemente un investigador. El ambiente se densificó de inmediato, llenándose de tensión. «Sí, señor y señora Sterling». La voz del oficial superior era serena, pero con una férrea determinación. «Hemos recibido una llamada sobre posible abuso infantil y fraude. Necesitamos una entrevista». Victoria, todavía pálida como una sábana, intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Esto
Esto es un malentendido. Mis hijas están enfermas, están ciegas. Su voz temblaba, pero se aferró a la vieja mentira como a un salvavidas. ¡Mamá, no!, gritó Olivia con la carita contraída por el asco. Miró a Yasmín y luego a los policías. «No estamos ciegos, está mintiendo». Charlotte, apretando con fuerza la mano de Yasmín, añadió: «Ella y papá nos mintieron durante 10 años». Los agentes intercambiaron miradas. La representante de servicios sociales, una mujer llamada Evelyn, se acercó de inmediato a Yasmín y a las niñas. Su mirada estaba llena de compasión. «Jasmine Dubois, supongo», Srenia preguntó en voz baja. Yasmín asintió. «Sí, soy yo. Esas chicas se lastimaron». «Lo sabemos, Yasmín. Gracias por tu valentía», respondió Evelyn. Se giró hacia Olivia y Charlotte. «Chicas, me llamo Evelyn. Estoy aquí para ayudarlas. Están a salvo. Nadie volverá a hacerles daño». Victoria, al oír esto, finalmente recobró el sentido e intentó acercarse a sus hijas. «No pueden llevárselas. Son mis hijas. Soy su madre», Srenia exclamó con voz quebrada. Pero Henry, que estaba sentado en el suelo, con la cara entre las manos, levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de derrota y vergüenza. «Victoria, basta, se acabó». El detective, un hombre alto de mirada penetrante, se acercó a Henry. «Señor Sterling, vamos a tener que detenerlo. Y a la señora Sterling, tenemos motivos para creer que estuvieron involucrados en un fraude masivo y el abuso de sus hijos». Las palabras «detener» quedaron suspendidas en el aire como un martillo. Victoria dejó escapar un gemido sordo. «No, no es justo. Somos millonarios. Tenemos los mejores abogados», gritó, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. El lujo que los había protegido ahora era una jaula. Mientras la policía esposaba a Henry y Victoria, Yasmín abrazó con fuerza a Olivia y Charlotte. Las niñas temblaban, sus pequeños cuerpos se estremecían con sollozos. Miraron a sus padres mientras se los llevaban, con una mezcla de horror, alivio y un dolor profundo e indescriptible en sus ojos. El mundo que apenas comenzaban a ver era cruel e injusto. Kiosino. Después de que se llevaron a los Sterling, Evelyn le explicó a Yasmín que las niñas serían llevadas a un lugar seguro de inmediato. Necesitarán ayuda profesional, apoyo psicológico, reconocimiento médico. Lo principal ahora es garantizar su tranquilidad y seguridad, dijo Evelyn mirando a Yasmín. Tú serás nuestra testigo principal. Tu testimonio es crucial. Haré lo que sea necesario, dijo Yasmín con firmeza. Se sentía vacía, pero también increíblemente fuerte. Había hecho lo que tenía que hacer. Unos minutos después, Olivia y Charlotte, de la mano, acompañadas de Yasmín y Evelyn, salieron de la mansión. Las cámaras de los reporteros reunidos en la puerta brillaron con fuerza. Los rostros de las chicas quedaron ocultos a las miradas indiscretas, pero la atmósfera de tensión y escándalo general se sentía en el aire. Fue una bofetada pública para la familia Sterling, cuyo nombre siempre se había asociado con la impecabilidad y el poder. Olivia y Charlotte fueron llevadas a una pequeña y acogedora casa diseñada para niños que necesitan protección. No se parecía en nada a su lujosa mansión, pero se sentían cálidas y seguras. Les dieron una habitación amueblada con muebles sencillos pero limpios. Yasmín se quedó con ellas durante las primeras horas para ayudarlas a adaptarse. «No hay problema, chicas», repitió acariciándoles el pelo. «Ya nadie las obligará a fingir». Los primeros días fueron los más duros. Olivia y Charlotte estaban en estado de shock. Sus mentes, engañadas sistemáticamente durante 10 años, ahora intentaban digerir una nueva y aterradora realidad. Podían ver, pero sus cerebros aún no eran capaces de interpretar correctamente todo lo que percibían. Los colores parecían demasiado brillantes, los sonidos demasiado fuertes, los rostros de las personas eran aterradoramente nítidos. «Es todo demasiado nuevo», susurró Charlotte, tapándose los ojos con la mano. «No entiendo qué veo».
Jasmine explicó con paciencia. Es como aprender a caminar de nuevo, pero con los ojos. Ya sabes cómo, solo que lo olvidaste. Ahora lo recordaremos juntos. Una psicóloga infantil, la doctora Morgan, una mujer amable y experimentada, comenzó a trabajar con ellas. Las ayudó a afrontar un torrente de emociones: ira hacia sus padres, tristeza por la infancia perdida y miedo a un futuro incierto. Está bien, chicas, dijo la doctora Morgan, sentirse confundidas. Han pasado por un trauma, pero vamos a ayudarlas a superar todos estos sentimientos. Jasmine asistió a las primeras sesiones. Su serena presencia fue un faro para las niñas. Escuchaba sus historias, llenas de un dolor innato. Recordaban cómo sus padres, especialmente Victoria, les decían constantemente que eran ciegas. ¿No ves, Olivia? ¡Ten cuidado! Swing, decía su madre cuando la niña cogía un juguete. Charlotte, el mundo es oscuro para ti. Confía solo en nosotras. Srenia eran palabras grabadas en sus mentes. Recordaron cómo les enseñaban a orientarse mediante el tacto, cómo les obligaban a llevar gafas especiales con lentes oscurecidas que les explicaban como protección contra la luz, pero que en realidad solo reforzaban la ilusión de ceguera. Dijeron que era por nuestro bien, para que no nos hicieran daño, dijo Olivia en voz baja, que el mundo exterior era demasiado peligroso para gente como nosotros. Mientras tanto, Jasmine entraba en una nueva etapa igual de difícil. Se convirtió en testigo clave en el caso Pueblo contra Sterling. Su testimonio fue detallado y sincero, describiendo cada momento sospechoso, cada observación, cada palabra que escuchó. Habló de la carta, el video, su presentimiento de que algo andaba mal con las niñas. Los abogados de los Sterling, experimentados y despiadados, inmediatamente intentaron desacreditarla. Intentaron presentarla como una criada ambiciosa en busca de fama o dinero, o como alguien que sufría delirios. «Señorita Dubois», preguntó sarcásticamente el abogado de Victoria durante su primer interrogatorio. ¿No le parece extraño que usted, una empleada nueva, haya sido la única en notar algo que se le había escapado a todos durante años? No buscaba la gloria, respondió Jasmine con calma, mirándolo fijamente a los ojos. Buscaba la verdad, y nadie las buscaba. Se refería a las chicas. Habló de su intuición, de cómo el corazón de una madre no podía ignorar el sufrimiento de sus hijos. Su sinceridad y firmeza impresionaban incluso a los más cínicos. La prensa no la dejó en paz. Los periódicos estaban llenos de titulares sobre la valiente doncella que descubrió el secreto de los millonarios. Los periodistas la acosaron intentando averiguar más detalles, pero Jasmine evitó la publicidad. Su único objetivo era asegurar justicia para Olivia y Charlotte. Sabía perfectamente que el caso sería largo y difícil, pero su determinación no hizo más que fortalecerse. Olivia y Charlotte estaban entrando en una etapa de aprendizaje para volver a ver el mundo. El Dr. Morgan desarrolló un programa especial para ellas, ayudándolas a desarrollar su percepción visual y adaptación emocional. Piensa en tu cerebro como una nueva habitación, explicó el doctor. Morgan, siempre has vivido en ella, pero alguien te dijo que estaba vacía. Ahora ves muebles, cuadros, ventanas. Lleva tiempo poner todo en su lugar y descubrir cómo usarlo. Las niñas empezaron desde pequeñas. Al principio, aprendieron a reconocer colores, nombres de objetos y tamaños. ¿De qué color es esto, Olivia?, preguntó Jasmine, señalando una flor azul. ¡Azul! ¡Es tan brillante!, susurró Olivia, tocando los pétalos, como si intentara asegurarse de que fuera real. Charlotte era más cautelosa, pero su curiosidad no tenía límites. Pasaba horas mirando por la ventana, observando las hojas mecerse con el viento, las nubes cruzar el cielo. ¿Es todo esto real?, preguntaba a menudo con la voz llena de una mezcla indescriptible de asombro y dolor. Su primera experiencia visual fue una visita al parque. Era un mundo completamente nuevo para ellos. Árboles, flores,
niños jugando, columpios, balanceándose. Todo esto fue un descubrimiento increíble. Vieron pájaros volando en el cielo y ardillas saltando en las ramas. Cada sonido, cada olor ahora se asociaba con una imagen visual. Jasmine estaba allí. Se convirtió en su guía en este nuevo y deslumbrante mundo. Les sostenía la mano cuando tenían miedo, les explicaba lo que no entendían y simplemente sonreía cuando reían por primera vez ante algo hermoso. «Miren esta fuente, chicas», dijo un día mientras estaban sentadas en un banco. «El agua baila al sol, brillando con todos los colores del arco iris». Olivia y Charlotte observaban fascinadas las salpicaduras del agua. Sus rostros brillaban con una felicidad nueva y desconocida, pero incluso en esos momentos de alegría, la sombra del pasado no las abandonaba. Por la noche tenían pesadillas, oscuridad, las voces de sus padres que las convencían de su propia impotencia. La doctora Morgan les ayudó a empezar a dibujar. Era una forma de expresar sus experiencias internas. Sus primeros dibujos eran caóticos, llenos de manchas oscuras y colores brillantes pero mal colocados. Pero poco a poco, día tras día, aparecían imágenes reconocibles en el papel. El sol, flores, rostros y a menudo una mujer de mirada bondadosa, Jasmine. Aprendieron a confiar en sus ojos, aprendieron a comprender que no todo lo que veían era una ilusión y que lo que les habían dicho antes era mentira. Este proceso fue largo y doloroso, pero cada nuevo descubrimiento, cada pequeña victoria los llenaba de esperanza. Uno de los desafíos más difíciles fue lidiar con mis sentimientos hacia mis padres. ¿Cómo podía amar a quienes me habían engañado tan cruelmente? «Eran nuestros padres», le dijo Olivia una vez al doctor, Morgan agarrando un lápiz, «pero nos hicieron mucho daño». Charlotte agregó, «Nos robaron la vida». Jasmine, al escuchar esto, sintió que el corazón se le encogía de dolor. Sabía que el perdón, si alguna vez llegaba, sería un camino largo y difícil. Mientras los Sterling esperaban el juicio, su reputación estaba en ruinas. La historia de las millonarias ciegas llegó a los titulares. Sus amigos y socios se volvieron contra ellos. La riqueza que los había llevado a cometer el crimen ahora carecía de valor ante la vergüenza pública. Henry, aunque cómplice, parecía cada vez más abatido y arrepentido. Victoria seguía amargada y amargada, creyendo tener razón y denunciando la injusticia. Jasmine visitaba a las niñas con regularidad, llevándoles libros con dibujos brillantes que ahora podían leer y juguetes sencillos que podían ver y explorar. Para Olivia y Charlotte se convirtió no solo en una salvadora, sino también en la personificación de la verdad, la calidez y la seguridad. Era la única adulta en la que podían confiar incondicionalmente. En su presencia, su miedo se apaciguó y sus ojos, tanto tiempo cerrados al mundo, ahora la miraban con amor y gratitud indisimulados. Estos fueron los primeros pasos, tímidos pero seguros, en el largo camino hacia la sanación. Los meses posteriores a la revelación de la terrible verdad fueron una época de profunda pero vital transformación para Olivia y Charlotte. Gradualmente, bajo la atenta guía del doctor Morgan y el cuidado constante de Jasmine, su mundo comenzó a tomar forma. Las niñas aprendieron no solo a ver, sino a percibir. Cada día les traía nuevos descubrimientos, llenos de alegría y asombro infantiles. Pasaron largas horas al aire libre, sintiendo por primera vez el sol en la cara y el viento en el pelo. La alegría de poder distinguir los tonos de las hojas de los árboles, ver a una abeja recolectando néctar de una flor o contemplar el juego de luz en la superficie de un estanque era inagotable. Cada detalle que otros niños daban por sentado era un milagro para ellos. Jasmine, como una hechicera, les abrió el mundo, les enseñó a distinguir las formas de las nubes, les explicó cómo se formaban las flores y les mostró dónde vivían los pájaros. Las niñas absorbían con avidez todo lo que decía, con los ojos brillantes de curiosidad.
por primera vez empezaron a leer libros de verdad, no solo a escuchar a alguien leerles. Las primeras palabras, las primeras frases que leyeron solos fueron un logro tan grande como volar a la luna. Yasmín se enorgullecía de cada éxito, de cada pequeño paso hacia una vida plena. Se convirtió no solo en un apoyo para ellos, sino en una verdadera familia, una persona que les dio ojos y un corazón. Al mismo tiempo, se celebraba un juicio que capturó la atención de todo el país. El caso El Pueblo contra Sterling se convirtió en un ejemplo destacado de cómo la riqueza y el poder pueden utilizarse para los fines más viles. El proceso judicial estuvo lleno de dramatismo. Yasmín prestó su testimonio con calma y seguridad, sin ceder a las provocaciones de los abogados defensores. Su sinceridad y las pruebas irrefutables, incluyendo el mismo vídeo del pasado y los historiales médicos manipulados que descubrió, dejaron al tribunal sin lugar a dudas. La investigación reveló todos los detalles del plan fraudulento. Resultó que Victoria, impulsada por la avaricia y un deseo patológico de controlar por completo la enorme herencia que pertenecía a las gemelas, según el testamento de su rico abuelo, había ideado un plan hacía tiempo. Convenció a Henry, su esposo, de que simular la ceguera de sus hijas les ayudaría a evadir impuestos y les permitiría controlar completamente todos los flujos financieros hasta que las niñas alcanzaran la mayoría de edad, lo que le otorgaría un poder absoluto. Henry, siendo un hombre débil y dependiente de su esposa, obedeció, aunque, como demostró la investigación, posteriormente expresó repetidamente sus dudas e incluso intentó protestar, sin éxito. Victoria negó su culpabilidad hasta el último día del juicio, llamándose víctima de una conspiración. Su frialdad y falta de remordimiento asombraron a todos los presentes. Henry, por el contrario, estaba destrozado. Admitió su culpa, se arrepintió de lo que había hecho y pidió perdón a sus hijas. El tribunal tuvo en cuenta el grado de culpabilidad de cada una. Finalmente, Victoria Sterling fue condenada a una larga pena de prisión por abuso infantil, fraude mayor y falsificación. Henry Sterling recibió una sentencia menor y cuantiosas sanciones económicas, pero todo su patrimonio fue congelado para cubrir los daños y asegurar el futuro de sus hijas. El apellido Sterling quedó deshonrado para siempre, su reputación destruida y la fortuna multimillonaria por la que se cometió este delito dejó de ser un símbolo de poder para convertirse en un estigma. Yasmín Dubois, cuya modestia y resiliencia asombraron al público, se convirtió en una heroína nacional. Su valentía fue reconocida al más alto nivel. Le ofrecieron trabajo en servicios sociales, dirigir una fundación para ayudar a niños víctimas de violencia doméstica e incluso se ofreció a escribir un libro sobre su historia. Yasmín no buscaba la fama, pero comprendió que su experiencia podía ayudar a otros. Aceptó una oferta de trabajo para una agencia gubernamental de protección infantil, donde podría usar su experiencia de vida e intuición para salvar otras vidas. Utilizó parte del dinero que recibió como recompensa por su ayuda con los Sterling para crear un pequeño programa de ayuda a niños traumatizados. Era su nueva vocación, su nuevo capítulo en la vida, lleno de significado y servicio. Dado que ambos padres eran delincuentes, surgió la cuestión de la custodia de Olivia y Charlotte. El tribunal, considerando todas las circunstancias y especialmente el cariño de las niñas, tomó una decisión. La custodia temporal de las gemelas fue otorgada a Yasmín Dubois. Esta decisión fue recibida con alivio y alegría tanto por las niñas como por la propia Yasmín. Para ella, esto no era una obligación, sino una continuación de su camino, estar cerca de quienes había salvado. Olivia y Charlotte se mudaron a la modesta pero amorosa casa de Yasmín. No había oro ni mármol, pero había mucho más: calidez genuina, seguridad y sobre todo, verdad.
Henry, estando en prisión, comenzó a escribir cartas a sus hijas, lleno de remordimiento. Yasmín se las leía con atención, dejando que ellas decidieran cómo responder. Victoria nunca intentó contactar con sus hijas. Para ella, solo eran herramientas que habían perdido su valor. Las niñas comenzaron a vivir vidas normales. Iban a la escuela, hacían amigos, aprendían a montar en bicicleta y a nadar. Su risa era ahora real. Sus ojos veían el mundo en todos sus colores. Yasmín era su madre, mentora y protectora. Les enseñó a confiar, amarse y creer en sí mismas, mostrándoles que incluso después de la noche más oscura, siempre llegaba el amanecer. Su camino hacia la sanación completa aún no había terminado, pero ahora lo recorrían no solas, sino con una persona amorosa a su lado. Desde que Olivia y Charlotte llegaron al humilde pero acogedor hogar de Yasmín, sus vidas y con ellas sus almas han recorrido un camino de sanación. No ha sido un camino recto ni fácil. Cada día, las chicas se han enfrentado a fantasmas del pasado, ecos de decepción que a veces las cubren como una densa niebla, pero Yasmín siempre ha estado ahí, con su voz serena, sus manos pacientes, su mirada sabia que ha visto no solo cicatrices físicas, sino también profundas heridas en sus corazones. Los primeros meses estuvieron llenos de una libertad desconocida y al mismo tiempo de la inquietante comprensión de que el mundo que los rodeaba era mucho más grande y complejo de lo que imaginaban. Sus cerebros, programados desde hacía tiempo para percibir el espacio limitado y la realidad distorsionada, ahora aprendían de procesar millones de nuevos estímulos visuales y auditivos. Las excursiones al parque local se convirtieron en una verdadera aventura. Olivia, más retraída y cautelosa, temía subirse a los columpios durante mucho tiempo, temerosa de caerse o chocar con algo. Yasmín se quedó cerca durante horas, empujando suavemente el columpio, hablándole, hasta que un día la propia Olivia le preguntó: «Yasmín, ¿podrías soplar un poco más fuerte? Quiero el viento en la cara». Esta simple petición fue más valiosa para Yasmín que cualquier oro, porque significaba que la niña comenzaba a confiar en el mundo y a sentirse parte de él. Charlotte, por su parte, se dedicó a aprender cosas nuevas. Observaba las nubes con fascinación, percibiendo las formas de los animales en ellas y se las describía a Yasmín con deleite. «Mira, es un elefante y junto a él hay un conejo». Y Yasmín escuchaba, sonriendo, a veces señalando nuevos detalles que la niña podría haber pasado por alto, pero sin corregir nunca si Charlotte veía algo propio. Por las noches, las niñas lloraban a menudo. Las pesadillas en las que se encontraban de nuevo en una habitación oscura eran compañeras frecuentes. Yasmín siempre estaba allí, abrazándolas, leyéndoles cuentos tranquilos, cantándoles canciones de cuna. «Solo fue un sueño, queridos», susurró. «Ahora están a salvo, ya lo ven». Los especialistas que trabajaron con las gemelas confirmaron que el trauma psicológico era profundo. Los terapeutas las ayudaron a desentrañar la maraña de mentiras en la que habían vivido durante 10 años. Las niñas aprendieron a expresar su ira, su dolor, su confusión. Lo más difícil fue comprender los motivos de sus padres. ¿Por qué? ¿Para qué? Yasmín no les ocultó la verdad, sino que se la presentó en dosis medidas, dependiendo de la edad de las niñas y su disposición a percibir la crueldad del mundo. «A veces la gente hace cosas muy malas por avaricia», explicó, «por el deseo de tener más dinero, más poder, y entonces dejan de ver lo principal, el amor, pero ese es su problema, no el tuyo, no tienes la culpa». Mientras las niñas sanaban, la fase final del proceso legal estaba en marcha, revelando el alcance total de las intenciones criminales de Victoria Sterling y sus cómplices. Sus motivos eran mucho más perversos de lo que se había supuesto inicialmente. Se descubrió que la fortuna multimillonaria de la familia Sterling era el resultado de una compleja estafa financiera urdida por el abuelo de Henry.
Existía un fideicomiso cerrado creado por el mismo abuelo, con la estipulación de que la mayor parte de los bienes solo se liberaría y transferiría a los herederos si tenían necesidades especiales o enfermedades crónicas incurables antes de llegar a la edad adulta, para garantizar su cuidado y tutela de por vida. Esto se hizo para proteger la vasta herencia del despilfarro, asegurando su crecimiento bajo la administración del fideicomiso. Victoria, al descubrir esta cláusula en antiguos documentos familiares, la vio no como una condición para el cuidado, sino como una escapatoria para el enriquecimiento. Conspiró con varios médicos y abogados corruptos. Los informes médicos que confirmaron la ceguera de Olivia y Charlotte fueron falsificados y cuidadosamente elaborados. Se creó toda una red de fondos y empresas fantasmas mediante las cuales se blanquearon los fondos provenientes del fideicomiso para el mantenimiento de las gemelas ciegas. Parte del dinero se destinó a la investigación de enfermedades inexistentes y parte a equipos especializados que nunca existieron. Este dinero fue directamente a los bolsillos de Victoria y sus cómplices. La investigación reveló que solo en los últimos 5 años se habían retirado más de $50 millones de esta forma. Las audiencias judiciales fueron largas y dolorosas. Victoria negó su culpabilidad hasta el final, intentando culpar a Henry, presentándose como su víctima, una mujer infeliz engañada por su esposo. Pero las pruebas recopiladas por Jasmine y la investigación fueron irrefutables. Se presentaron grabaciones de conversaciones telefónicas, correspondencia con médicos falsos, extractos bancarios y testimonios de ex empleados que finalmente se atrevieron a hablar. Henry Sterling, por el contrario, se mostró destrozado y sinceramente arrepentido en cada audiencia. Cooperó plenamente con la investigación, revelando todos los detalles del plan fraudulento en el que Victoria lo había involucrado. Admitió que al principio la creyó cuando lo convenció de que sus hijas eran incurables, pero luego, cuando empezó a dudar y hacer preguntas, Victoria lo amenazó con el divorcio, la pérdida del acceso a sus hijas y la ruina total, valiéndose de su afecto por las niñas y su debilidad de carácter. Sus abogados presentaron pruebas de sus intentos de resistirse a Victoria, que terminaron con sus amenazas y presión psicológica. El tribunal tuvo en cuenta su arrepentimiento y su cooperación. El veredicto final se produjo 18 meses después del inicio de la investigación. Victoria Sterling fue condenada a 25 años de prisión sin libertad condicional por fraude mayor, conspiración para delinquir, falsificación y abuso infantil. Sus cómplices, 2 médicos y un abogado, también recibieron largas condenas. Henry Sterling, dado su arrepentimiento y cooperación, recibió 8 años de prisión, la mitad de los cuales fueron suspendidos y una multa cuantiosa. Todos sus bienes personales que no formaban parte de un fideicomiso fueron confiscados. El resto de las propiedades de la familia Sterling, incluida la mansión, fue subastado y lo recaudado se destinó a un fondo creado para la rehabilitación y el futuro bienestar de Olivia y Charlotte. El apellido Sterling se convirtió en sinónimo de avaricia y traición. Jasmine Dubois, reconocida por su valentía, no se detuvo ahí. Su trabajo en la Agencia Estatal de Protección Infantil prosperó. Rápidamente se consolidó como un recurso invaluable, capaz de ver lo que otros podrían pasar por alto. Su intuición, su capacidad para conectar con niños que habían sufrido abuso o engaño, era única. No se limitaba a seguir instrucciones, veía en cada niño un universo entero que necesitaba una restauración cuidadosa. Dirigió un nuevo departamento que desarrollaba programas de apoyo psicológico a largo plazo para niños que habían sufrido traumas profundos. Basándose en su experiencia con Olivia y Charlotte, desarrolló una metodología única que incluía arteterapia, musicoterapia y consultas individuales para recuperar la confianza en el mundo y desarrollar la identidad propia. Su programa, Ver el Mundo de Nuevo, se hizo conocido en todo el país. La gente acudía a ella en busca de consejo y la invitaban a conferencias. Jasmine nunca olvidó su misión principal:
Todo niño merece verdad y amor, dijo en una de sus entrevistas. Mi trabajo es ayudarlos a encontrarlos cuando los adultos que se suponía debían protegerlos los han traicionado. Con el dinero que recibió como recompensa, Jasmine compró una casa espaciosa pero modesta, con un amplio patio donde podía plantar un jardín. No buscaba lujos, sino que Olivia y Charlotte tuvieran suficiente espacio para crecer, jugar y vivir. Asumió formalmente la custodia de las niñas, convirtiéndose en su tutora legal y, de hecho, en su madre. La prueba más difícil para las chicas fueron las cartas de Henry. Al principio se negaron a leerlas, recordando las veces que él las observaba mientras Victoria las obligaba a mentir. Pero Jasmine insistió con dulzura. No tienen que responder, queridos, pero quizás deberían leer. Entiendan su punto de vista. No significa perdón, pero podría ayudarles a entenderse a sí mismos. Las cartas de Henry estaban llenas de dolor y remordimiento. Escribió sobre su debilidad, su miedo a Victoria, cómo poco a poco se convenció de que la ceguera de las niñas era el destino y que no podía cambiar nada. Describió los momentos en que lloró en secreto al mirarlas y cuánto lamentaba su silencio. No pidió perdón, simplemente compartió su dolor y comprendió lo que había hecho. Olivia, más sensible, fue la primera en responder. Escribió una breve carta preguntando: «Papá, ¿por qué no nos ayudaste?» Era un llanto, el dolor de una niña de 10 años. Sí, Henry le respondió extensamente explicando que su voluntad se había quebrantado, que lo paralizaba el miedo a perder a sus hijas por completo si se oponía a Victoria. Charlotte se negó por mucho tiempo. Su ira era más fuerte. «Él lo sabía todo y no hizo nada», exclamó. Pero con el tiempo, al ver que Olivia encontraba respuestas poco a poco, Charlotte también empezó a leer. No le contestó, pero ya no había esa dureza implacable en su mirada. Simplemente intentaba comprender. Jasmine comprendió que el perdón era un largo camino que cada chica debía recorrer sola, si es que quería hacerlo. Su papel era estar presente, escuchar, apoyar y crear un espacio seguro para sus sentimientos. Victoria nunca intentó contactar a sus hijas. Su ausencia fue tan reveladora como las cartas de Henry. Para las niñas fue la confirmación definitiva de que su madre las veía como meros instrumentos. Fue doloroso, pero también les dio claridad y las ayudó a seguir adelante. Su nueva familia, Olivia, Charlotte y Jasmine, era fuerte, cimentada sobre la verdad, el amor y el apoyo incondicional. Aprendieron a vivir, a ver y a soñar, sabiendo que lo peor había pasado y que les esperaba un mundo lleno de luz y color.